Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Mi nombre es Camilo Alfaro y en el día de hoy tenemos un programa extraordinario y diría, Pastor Roberto, único en el mundo. Absolutamente. Porque el invitado del día de hoy verdaderamente pudiéramos decir que también forma parte de esa parte histórica por el resto de la historia que nos trae a nosotros una información súper extraordinaria. Y les quiero decir que verdaderamente en Israel se vienen encontrando una gran cantidad de tesoros que no solo demuestran su parte de dueño de esta tierra de Israel, que le da más importancia al pueblo israelita de que ellos pertenecen en esa tierra, sino que hace unos años atrás, y pudiéramos decir, pastor, aunque suena un poco lejos, verdaderamente estamos hablando de un poco tiempo atrás, y en ese poco tiempo la parte histórica ha avanzado en miles de años, pudiéramos decirlo de esa forma. Gracias a que en 1945, desde allí, se encuentra una parte que cambió el mundo para siempre. El descubrimiento más importante del siglo XX. Qué tremendo, porque verdaderamente esa transformación, y ahora que hayan hombres como el invitado del día de hoy, que nos dan la oportunidad de poder hablar con ellos, es para nosotros un gran privilegio, porque son personas que, pastor, usted y yo en este momento nunca hemos visto estos manuscritos frente a frente, y el invitado del día de hoy sí los ha podido trabajar. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros en este tiempo y en esta invitación especial para que conozcamos algunos aspectos de la actividad que desarrolla nuestro invitado directamente hoy desde Jerusalén, en Israel, al doctor Adolfo Daniel Royman. Extraordinaria persona con un conocimiento y un bagaje profesional, cultural, de verdad, de respeto. Permítame tomar algunas notas muy básicas de su vida y de su trayectoria. Él es nacido en la localidad de San Martín y crece en esta comunidad judía del barrio porteño de La Paternal. Estudió en la Universidad de Buenos Aires y en el año de 1986 se gradúa, atención, como rabino, muy importante, en el Seminario Rabínico de Latinoamérica. Posteriormente emigra a Israel, ya con un conocimiento muy claro del lenguaje, digamos, del idioma del hebreo, y además con un doctorado en una tesis sobre el libro apócrifo de Judith. Quiero resaltar en este proceso porque su trayectoria es una trayectoria extremadamente importante. En 1965, en Jerusalén, se da la inauguración de lo que conocemos como el Santuario del Libro. Allí, en el Santuario del Libro, en el Museo de Jerusalén, está no solamente uno de los edificios más importantes del mundo, y podríamos decir de los más custodiados en aspectos de seguridad, toda vez que su contenido no es simplemente decir los rollos de Qumran. Allí están los manuscritos, todo aquello de los rollos del Mar Muerto, pero como tú lo decías, Camilo, allí está un paso gigante para la humanidad. Avanzamos. En estos documentos en los que se narra todo el proceso de la trayectoria de la época hasta nuestros días. Por lo tanto, vemos cómo en 11 cuevas, y cada una de ellas a su vez identifica de manera muy especial los documentos o los elementos que se fueron encontrando en ellas. Por lo tanto, el doctor Royman, este hombre académico, profesor, un hombre con una trayectoria extraordinaria, recibe la responsabilidad de ser el curador, el director del Museo de Israel, y es justamente bajo su responsabilidad que está no solamente el cuidado y la preservación de estos documentos, sino que también a su vez está el transmitir, el estudiar, el explorar, el investigar, obviamente junto con un equipo de
de personas, arqueólogos y lingüistas y todo tipo de gentes que conocen este vasto concepto de la teología, de la escritura, y que nos enriquecen poderosamente hasta nuestros días. Así es que es nuestro invitado, un invitado de honor. Hermanos, esperamos que ustedes disfruten de esta charla. Sabemos que el tiempo del doctor Royman también es un tiempo muy escaso para compartirnos todo lo que deberíamos, pero desde ya les invitamos para que estén muy atentos y continuemos en este tema. Muy atentos, suscríbanse a este canal de Radiogénesis, porque verdaderamente creo que Dios nos ha dado una gran oportunidad de poder estudiar juntos y de aprender más de la palabra, de su contexto cultural, que es muy importante, y por supuesto para las personas de nuestro ministerio de Israel Casa Integral entienden verdaderamente qué es lo que estamos hablando en la parte del contexto cultural. Para todas las personas que nos ven en este video, una vez más les invitamos, suscríbanse a este canal porque van a ver más videos con el doctor Adolfo Roitman. Él ya ha dicho que sí, por supuesto no lo estoy comprometiendo, él nos ha dado ahora la oportunidad y nos ha dicho que regresará, donde hablaremos de cosas muy importantes, en especial no solo acerca de las cuevas, sino que verdaderamente hablar del futuro, de lo que va a pasar en Israel, lo que está pasando en este momento, pero verdaderamente de cosas que como la parte evangélica cristiana protestante conoce que pasarán en Israel, y que el doctor Roitman tiene, pudiéramos decirlo, una entrada a ese futuro que viene muy pronto. Así que vayamos. Autor de varios títulos que quisiera realmente que mencionáramos también, como Biblia, Exégesis y Religión, del Tabernáculo al Templo, para comprender los manuscritos del Mar Muerto, Sectarios de Qumran y Sectarios de Qumran. Estos títulos le han hecho además galardonado o ha recibido el reconocimiento internacional con premios muy especiales. Es decir, estamos frente a una persona, un doctor, un profesor en la materia. Bueno, vayamos entonces a la entrevista del día de hoy con el doctor Adolfo Roitman. Bienvenidos. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Indudablemente nuestro invitado hoy directamente desde Israel, en Jerusalén, el doctor Adolfo Daniel Roitman, una persona que seguramente usted, si no conoce, va a tener que dedicar tiempo y conocer, porque en sus manos, en su tarea, en su labor, está nada más y nada menos que el cuidado de lo que son los rollos de Qumran, en el Museo de Israel. Allí mismo estamos hoy desde este lugar en la ciudad de Cherryville para todas las naciones. Doctor Roitman, bienvenido, y qué privilegio que usted nos acompañe y nos permita tener su tiempo para compartir con todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora. Un gusto aquí desde Jerusalén y saludos aquí desde el Museo de Israel. Cuando de alguna manera todos hemos escuchado a través del estudio bíblico la palabra los rollos de Qumran, y me causa mucho interés en la investigación que he venido adelantando sobre el tema y para esta reunión, que muchas gentes anhelan, apasionan viajar a Israel. Tengo la oportunidad de conocer a un grupo de amigos que muy recientemente estuvieron allí y me compartieron que habían estado en un lugar muy bonito, una forma redonda con cascadas de agua de color blanco y al frente una pared de color negro. Lo único que les dijeron es que esta es la luz y esta es la oscuridad. Un viaje a Israel pasado por desapercibido, porque seguramente muchos aún no conocen que allí funciona precisamente el Museo de Jerusalén y que en su interior reposan, como usted lo dice en sus conferencias, nada más ni nada menos que uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX. ¿Cuáles son? Los rollos, los manuscritos, los papiros de Qumran. Bueno, me disculpo por la observación, son ciertamente manuscritos, pero no son papiros, no los que yo tengo en mi colección. En total solamente un 20% de todos los manuscritos están escritos en papiro, la enorme mayoría, un 80%, sobre pergamino antiguo, sobre cuero de animal. Sí. ¿Cuál ha sido entonces, doctor Roitman, la incidencia hasta nuestros días
en el cuidado, en el conservar, ha sido la tarea que usted ha dispuesto, el tener a su disposición estos documentos tan extraordinariamente importantes, su contenido, el cuidado que ellos mismos deben tener y la información que ese contenido trae hasta nuestros días. ¿De qué manera estos escritos influyen o inciden en la vida y en la cultura de la cristiandad, si puedo usar esta palabra, en el mundo entero? Bueno, la verdad que es una pregunta bastante amplia, pero si me permitís, creo que para comodidad del público sería bueno, por ahí en unas pocas palabras, explicar qué son los manuscritos del Mar Muerto. Correcto. Algo muy básico, podría decir lo siguiente: lo que llamaban los manuscritos del Mar Muerto, y específicamente los manuscritos de Qumrán, son manuscritos judíos hallados entre 1947 y 1956 en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumrán, o en nombre en árabe Khirbet Qumrán, es decir, las ruinas de Qumrán, que se encuentra localizado al norte del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén. En estas 11 cuevas, como dije, entre el año 1947 y 1956, hallaron aproximadamente unos 25.000 fragmentos de manuscritos. Wow. Y cuando estos materiales fueron reconstruidos por los investigadores, el trabajo empezó allá para la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado. El resultado fue que tenemos en nuestras manos aproximadamente unos 1.000 manuscritos de hace 2.000 años, más específicamente de mediados del siglo III antes de nuestra era, es decir, alrededor de 250 antes de la era común, hasta mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, podemos decir aproximadamente unos 300 años de manuscritos, de lo que llamamos la época grecorromana, o finales de la época del Segundo Templo judío. Y la razón por la cual estos manuscritos han, con justicia, recibido el título de probablemente el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX, es porque provocaron una verdadera revolución intelectual. Para que el público pueda entender la importancia de este descubrimiento, hay que aclarar que antes del descubrimiento de los rollos, tenemos solamente un pequeño manuscrito, conocido como el papiro Nash, originado de Egipto, que es probablemente un texto con un propósito litúrgico, con citas de las Escrituras, específicamente del libro de Deuteronomio, que paleográficamente, es decir, en base a la escritura de este manuscrito, está datado para mediados del siglo II antes de nuestra era, es decir, aproximadamente el 150, que es la época de los macabeos. Wow. Es decir, que pasamos de tener un pequeño manuscrito a tener 1.000. Wow. Y si para eso no hay que ser ningún sabio para poder entender lo excepcional de este descubrimiento. Wow. Y en cuanto a los contenidos de estos documentos, aproximadamente un 25% de estos manuscritos contienen los manuscritos de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Es decir, tenemos un poco más de 200 copias. Es decir, que obviamente tenemos en algunos casos varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Salmos tenemos 36 copias. Del libro del Deuteronomio tenemos 30. De los libros proféticos tenemos 21 copias de Isaías. Pero solamente de esas más de 200 copias, solo una copia completa, que es el manuscrito A del libro de Isaías, de la cueva número 1, que es el segundo manuscrito más extenso hallado en Qumrán, tiene 7 metros 34 centímetros de extensión,
que contiene los 66 capítulos de Isaías en el mismo orden masorético que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Wow, tremendo. Y este manuscrito, que el original está en la colección del Santuario del Libro aquí en Jerusalén, y que podemos decir con toda seguridad que es el mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo de Israel en el mundo, por lo menos hasta que se encuentren los 10 mandamientos de Moisés. Wow. Sí, amén. Estamos hablando de el libro de Isaías, que es la versión más antigua física del libro de Isaías en el mundo, que ya solamente con eso pueden entender la enorme trascendencia que tiene para los estudios bíblicos, para los estudios del mesianismo y en general de las escrituras que tienen ahora como su origen los manuscritos de Qumrán. Pero eso solo es el 25%. Entre esos documentos también tenemos, por ejemplo, copias de lo que llamamos los libros apócrifos o pseudoepigráficos, que para judíos y protestantes están fuera del canon, mientras que para los cristianos algunos de estos libros son deuterocanónicos. Estoy hablando de los católicos. Correcto. Como por ejemplo el libro de Tobías. El libro de Tobías en Qumrán encontramos 5 manuscritos de Tobías, 4 en arameo y 1 en hebreo. Es decir, que hoy por primera vez tenemos la versión semítica del libro de Tobías, que hasta ahora lo conocíamos en griego o en traducciones a partir del griego. Y además de eso, algo que en sí mismo ya es excepcional, tenemos nuevos libros en Qumrán. Wow. Libros que no sabíamos de su existencia, desde, por ejemplo, material astronómico, material astrológico. Wow. Tenemos manuscritos con contenido mágico, apocalíptico, y algo fundamental, que probablemente después me hagas alguna pregunta sobre eso, que son manuscritos sectarios, que probablemente tienen que ver con materiales producidos dentro de este grupo o movimiento al que participaba o pertenecía a la comunidad del Mar Muerto. En el recorrido de toda esta historia de los rollos, surge siempre una pregunta inquietante, y es su origen. ¿Fueron guardados, escondidos, preservados específicamente en esa área de Qumrán? ¿Quiénes fueron aquellas personas que guardaron estos documentos? Proféticamente, si puedo usar la palabra, había una condición de que fuesen guardados hasta un tiempo por venir en el que debían salir a la luz y transformar todo el contexto religioso en los siglos posteriores. Se dice que los esenios podrían ser precisamente los que dieron el origen a estos textos y el cuidado de los mismos. La verdad, Roberto, tus preguntas merecerían un seminario anual. Sí, lo sé, poder contestar. lo sé. Realmente son preguntas, obviamente, que obligadas, pero siempre la respuesta es muy compleja. De todas maneras, voy a tratar de ser breve para satisfacer tus inquietudes. En primer término, quiero retomar por el último tema tuyo, que es el tema de los esenios. Desde el comienzo mismo de la investigación, los investigadores asociaron este descubrimiento y a los hombres que vivieron en los edificios y en las cuevas de Qumrán como probablemente una comunidad esenia. Ahora, hay que recordar que tenemos muy pocas fuentes sobre los esenios. Fundamentalmente tenemos 3 que tienen como origen la época antigua y una que voy a explicar más, que será una cuarta, pero fundamentalmente 3. Una es en los escritos del gran filósofo judío antiguo, Filón de Alejandría, que vivió a fines del siglo I antes de nuestra era y comienzos de nuestra era. Él es contemporáneo de Juan Bautista, de Pablo y de Jesús.
y obviamente un judío que escribió en griego. Y luego tenemos otras dos fuentes de finales del siglo I de nuestra era, uno de los escritos del gran historiador judío Flavio Josefo, Josefo, sí. segunda mitad del siglo I, y o también en este caso en griego, y de aquí que conocemos el nombre Esenios, como lo llamamos en español, que deriva del griego esenoi o esaioi, eso es en griego. Y luego tenemos un contemporáneo de Josefo, el gran geógrafo Plinio el Viejo, el romano Plinio el Viejo, que en su Historia Natural también tiene un pequeño párrafo, pero muy importante, que habla sobre los esenios, y en este caso es en latín, obviamente, y de ahí conocemos el nombre Eseni. Y tenemos una cuarta fuente que muchas veces no se la menciona, porque no nos ha llegado como parte integral de una obra, sino nos llega en una cita relativamente tardía, en los escritos de Synesius de Cirenaica, que es un obispo de lo que sería Libia de hoy en día en el norte de África, en el siglo IV, trae las palabras de Dio Crisóstomo, que era un orador griego de comienzos del siglo II de nuestra era, en donde también hace mención a los esenios, pero como dije, no nos quedó la obra misma de Dio Crisóstomo, solamente una cita. Y la importancia que tiene fundamentalmente Plinio y Dio es que ambos, cuando hablan de los esenios, los localizan en la zona del Mar Muerto, que es precisamente donde está Qumrán y las cuevas. Y si a eso le sumamos, a este dato geográfico, de fuentes que por lo menos vienen de esa época, el hecho de que cuando se empezaron a leer los rollos, se encontraron en algunos casos paralelos muy notables en mucha de la información, principalmente que nos provee Josefo sobre los esenios, y información que tenemos sobre los hombres de Qumrán a partir de los rollos o de la arqueología de Qumrán, eso llevó a la mayoría de los investigadores, aún hoy, después de 70 años de investigación y miles de artículos y libros, a defender la tesis esenia como la tesis más probable. Como siempre sucede, los historiadores no tenemos respuesta a todas las preguntas, porque en este caso, a pesar de muchos paralelos que hay entre Josefo, principalmente Josefo, y la información sobre la comunidad del Mar Muerto, también tenemos, por ejemplo, algunos elementos que ponen en tela de juicio esta afirmación. Por ejemplo, el nombre esenios no aparece en los rollos del Mar Muerto. Wow. Algunos han querido encontrar detrás de una expresión que aparece, por ejemplo, en el comentario de Habacuc, los hacedores de la Torá. En hebreo es Osei Torah, por ahí un eco del término esenoi, porque en plural Osei Torah sería Osim, esenios, Osim, en el hebreo, por ahí puede ser de alguna manera el nombre en griego o en latín, sería un derivado de esa terminología semítica. Pero por ejemplo hay otras cosas también muy misteriosas. Por ejemplo, los esenios no aparecen mencionados en el Nuevo Testamento. Sí aparecen los fariseos, los saduceos, los samaritanos, pero no aparecen los esenios. ¿Por qué no aparecen? O por lo menos no aparecen bajo ese nombre. Claro. Los esenios no aparecen mencionados tampoco en la literatura apócrifa y pseudoepigráfica, tampoco en la literatura rabínica. Sí aparecen en la literatura de los padres de la iglesia, porque ellos conocen a Josefo. Y entonces por eso lo mencionan. Eso, seguramente ahora el público que está viendo o oyendo esta transmisión
Ahora seguramente está más confundido, más que... pero en realidad, y esto me es importante, yo entiendo que el público obviamente lo que espera son respuestas claras, determinantes. Y en ciencia, y mucho más cuando hablamos de la ciencia histórica, es muy difícil llegar a verdades absolutas. Claro. Principalmente porque no tenemos toda la información. A pesar de que hoy sabemos mucho, también son muchos también los interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo llegaron los manuscritos a las cuevas? Claro. Correcto. En su momento, por ejemplo, cuando se encontraron los manuscritos, la mayoría de ellos y las mejores cuevas fueron encontradas por beduinos y algunas fueron halladas por los arqueólogos que en la década del 50 están excavando en Qumran, dirigidos por el gran biblista francés Roland de Vaux. De Vaux, que en esos años era el director de la Escuela Bíblica Francesa de Arqueología, la École Biblique, uno de los lugares más prestigiosos, académicamente hablando, en ciencias bíblicas del mundo, que está aquí en Jerusalén, muy cerca de la puerta de Damasco, en Jerusalén oriental. Él creyó que en realidad los manuscritos habían sido colocados por los qumranitas para salvar esos manuscritos. Al conocer la noticia que los romanos se estaban acercando al Qumran, porque el comienzo de la revuelta contra los romanos comienza en el año 66 y Qumran, todo lleva a pensar, fue destruido en el verano del 68, porque sabemos por Josefo que en el verano del 68 Vespasiano, que es el general de Roma que está encabezando el ejército romano para abortar la revuelta y que finalmente después habrá de ser nombrado emperador de Roma, llega a Jericó en el verano del 68. Y Jericó está a 12 kilómetros al norte de Qumran, es muy próximo a la zona. Y como encontramos señales de destrucción de Qumran por fuego, hay puntas de flechas romanas, digamos, es dable suponer que Qumran fue destruido por los romanos ya en camino cuando empiezan a subir a Jerusalén. Y en ese sentido, entonces, la tesis de De Vaux era que lo que querían los qumranitas era salvar los manuscritos. Hoy, en realidad, el paradigma de los investigadores es mucho más complejo. Hoy, por ejemplo, entendemos que las distintas cuevas tenían distintas funciones. Por ejemplo, e incluso, probablemente no todos los manuscritos hallados en Qumran pueden ser adscritos a la gente que vivió en Qumran. Voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. De todas las cuevas, la cueva más rica es la cueva número 4. La cueva número 4 se encuentra frente a los edificios de Qumran. Solo en esa cueva, escuchen bien, solo en esa cueva se hallaron 15.000 fragmentos de manuscritos. Wow. Es decir, de los 25.000, 15.000 se hallaron solo en una. La mayoría. Y cuando fueron reconstruidos, solo de esa cueva tenemos unos 650 manuscritos. Como una librería. Mientras que en la cueva número 10 hay solamente una ostraca. Ostraca es una pieza de cerámica escrita en tinta. Eso es todo lo escrito que hay en la cueva 10. En la cueva número 7, por ejemplo, todos los materiales que se encontraron están escritos en papiro y en griego. Es decir, que la tipología del material de la 7 es muy diferente a la 10 y obviamente de la 4. En la cueva número 8, por ejemplo, se encontraron, además de material escrito, se encontró, por ejemplo, una enorme cantidad de cuerdas de cuero. Y se encontraron otras piezas de cuero que llevó a pensar a los investigadores que probablemente esa cueva funcionaba como un tipo de taller. ¿Por qué? Porque el cuero y estas tiras de cuero se usaban para poder atar los manuscritos. Es decir, tienen que pensar que hay una tecnología detrás de los manuscritos. Claro. Y esa cuerda de cuero tenía que ser enhebrada como si fuera con un tipo de
de clip hecho de cuero, y de eso se encontraron más de 100 ahí. Wow. Entonces probablemente funcionó el lugar como un tipo de taller de trabajo, que es muy diferente a la cueva número 4. La cueva número 4, por ejemplo, tiene un fenómeno también muy interesante. En las paredes internas de la cueva hay unos agujeros en la pared. Y los investigadores llegaron a la conclusión que probablemente lo que servían era para sostener los estantes en los cuales estaban apoyados y colocados los manuscritos, que obviamente después de 2000 años se pudrieron y desapareció. Pero eso explica que probablemente esa cueva funcionó como un tipo de depósito. Después, por ejemplo, y como ven, lo único que hago es más complicarles la vida a ustedes. Estamos muy atentos, muy atentos, muy atentos. Por ejemplo, la cueva número 1 fue hallada por los beduinos. Ellos dicen que por casualidad encontraron los primeros rollos. Y ellos comentan que cuando encontraron 10 vasijas, que probablemente ustedes también, cuando ilustren este encuentro, me imagino que van a mostrar imágenes de Qumrán, y van a mostrar las famosas vasijas, algunas alargadas de forma oblonga, ¿no? Como las tinajas. Como las tinajas, ¿no? Y ellos dicen que 8 estaban vacías, en una encontraron algo que parecía tierra, y en una hallaron los primeros rollos. Es decir, eso explica por qué los rollos específicamente, los de la primera cueva, la número 1 y la cueva número 11, están en el mejor estado de preservación. Y probablemente porque las colocaron desde un principio en vasijas. E incluso dicen que las vasijas estaban selladas, y cuando las abrieron, había también un textil con un tipo de resina o sustancia que los estaba cubriendo. Es decir, que los antiguos tuvieron todo el propósito de preservar esos manuscritos. Y la prueba está que lo hicieron. Después de 2000 años tenemos los mejores manuscritos vienen de esa cueva. Extraordinario. Entonces, y ahora el propósito es, ¿cuál era el propósito de ellos de guardarlos? Algunos creen, y probablemente con justicia, que en la cueva número 1, y puede ser que incluso en la número 4, haya funcionado como un tipo de depósito antiguo de textos. Quiero que acá explicar lo siguiente. En la tradición judía, cuando un libro sagrado ya no puede ser usado más, ¿qué se hace? Ni se lo quema, se guarda, ni se lo tira, ni se lo destruye. Se hace dos cosas. O se lo sepulta como un cuerpo, o se los guarda en una habitación. Esa habitación se llama Genizá. Y esa práctica es muy antigua. Y probablemente, algunos creen, los documentos de la cueva número 1 fueron guardados ahí precisamente a manera de Genizá. Y por lo tanto, estos manuscritos tenían como propósito que alguna vez fueron importantes para la comunidad, y por eso precisamente los guardaron en esa cueva. Pero por el otro lado, por ejemplo, tenemos otra cueva, la cueva número 3 y la cueva número 11, son las más norteñas de todas las cuevas de Qumrán. Y aquí, por ejemplo, encontramos en algunos casos otro tipo de materiales, que probablemente tengan como origen círculos sacerdotales, que incluso por ahí tengan que ver con Jerusalén. Por ejemplo, la cueva número 3 nos dio un documento que no tiene parangón entre todos los rollos de Qumrán, que es el famosísimo rollo de cobre, escrito en un hebreo tardío, finales del siglo I, y es un documento escrito en un hebreo que recuerda un hebreo de la próxima etapa del hebreo, que es el hebreo de la Mishnah, de la antigua literatura rabínica, y el documento, como dije, grabado, obviamente no está escrito, sino está grabado en planchas de cobre,
cuenta sobre 64 sitios en donde se escondieron tesoros de oro y plata en el desierto de Judea. Esa es la historia de la Indiana Jones. Claro, Sí, claro, sí. ¿No? Sí. Y probablemente algunos creen que este material no sea originario de la comunidad del Mar Muerto, sino puede haber sido de otro grupo que probablemente cuando los romanos se acercan a Jerusalén o están sitiando Jerusalén, esos judíos tratan de salvar lo más preciado que tienen los judíos, que son los libros, y probablemente los llevaron también a la zona del Mar Muerto. Es decir que, otra vez, no tenemos respuesta para todo, pero hoy la idea es que no todos los manuscritos que se hallaron en las cuevas de Qumrán tienen como origen la comunidad del Mar Muerto. Correcto. Doctor, una pregunta que viene a mente con todo esto. Por supuesto, en el estudio que ustedes hacen se tienen que hacer una gran cantidad de preguntas y estudiar lo que nos acabaste de contar, el contexto de que a lo mejor no vienen del mismo lugar. ¿Se han encontrado, pudiéramos decir, cadáveres en estas cuevas también? Restos de personas. Porque el proceso que nos... Sí, perdón, el proceso que nos acabaste de contar es como que había un grupo de personas que una vez más hacían las cuerdas, guardaban, o sea, había un proceso grande ahí. Y por supuesto, uno pudiera decir, no, pues ellos fueron, trabajaron y después se fueron y dejaron eso ahí. Pero ¿han encontrado restos ahí? ¿Cadáveres? Bueno, por lo pronto, Qumrán, además de proveernos de documentos, que como dije es una cantidad excepcional, tenemos los edificios de Qumrán. Hoy el modelo arqueológico que se sigue precisamente por una profesora muy importante, Jody Magnes, de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hills. Sí. Correcto, sí. ¿Sí? Es una profesora muy importante. Jody cree que el comienzo de los edificios, como nosotros los conocemos hoy, es algo como para el primer cuarto del siglo I antes de nuestra era, entre 100 y 75. Wow. Que es la época del rey de Judea, Alejandro Janeo. Y más o menos calculamos que Qumrán estuvo habitado de manera continua por unos cerca de 150 años. Wow. La cantidad de personas no era un grupo grande. Los minimalistas creen que no más de 20 a 40, los maximalistas entre 120 y 150. Es decir, no son miles. Y probablemente de manera exclusiva o en su enorme mayoría hombres. Qumrán, en casi todo lo que tiene que ver con Qumrán, es algo excepcional. Por ejemplo, se encontraron restos de textiles, es decir, lo que serían restos de lo que fueron alguna vez vestimentas en Qumrán. Y en Qumrán, a diferencia de cualquier otro sitio en la tierra de Israel, todos los textiles son de lino. No hay lana, solo lino. Esto es interesante porque si ustedes recuerdan el pasaje del profeta Ezequiel, cuando describe cómo habrá de ser el servicio en el templo, Ezequiel 44, dice específicamente que el vestido de los sacerdotes va a ser exclusivamente de lino. De lino. Qumrán, por ejemplo, ahora respondiendo a tu pregunta, tenemos un enorme cementerio, Qumrán. Solo a 50 metros del edificio tenemos más o menos identificadas unas 1.200 tumbas. Wow, interesante. Es el cementerio más grande que se conoce en toda la tierra de Israel, y lo que muestra además que el cementerio, que hoy no se puede ver así, pero lo sabemos por las fotografías de los años 50, estaba claramente diseñado. Las tumbas estaban en hileras orientadas de norte a sur. No hay tumbas familiares en Qumrán, son todas tumbas individuales. Los cuerpos que se encontraron con una profundidad de un pozo en forma de L, más o menos de 2 metros. El cuerpo estaba ubicado en posición supina dorsal, es decir, sobre la espalda, con los rostros siempre dirigidos hacia el norte.
muy pocos casos se encontró con algún tipo de asociación con artefactos, y estaban selladas con lajas de piedra. Wow. Y cada tumba estaba marcada por montículos de piedra. Tremendo. Ahora, en su momento, cuando todavía no se conocía, se creía que era una típica, un típico enterramiento de carácter esenio qumranita, diferente al que, por ejemplo, los judíos llevaban a cabo en el área de próxima a Jerusalén, en donde sí encontramos tumbas familiares. Y hoy sabemos, por ejemplo, que un cementerio de estas características se encontró en el sur del Mar Muerto, pero en la actual Jordania, y es un cementerio nabateo de unas 3.000 tumbas. Wow. Eso significa que los hombres de Qumrán adoptaron un método de enterramiento regional que les avenía muy bien al espíritu de la comunidad, dado que, según entendemos, los miembros de la comunidad habían dejado detrás de ellos a sus familias, y la nueva familia era la comunidad a la que ellos pertenecían. Wow. Tremendo. Y por eso este tipo de enterramiento les venía bien a esa realidad social, a diferencia de las familias biológicas que tenían cada una de ellas sus tumbas en el área de Jerusalén. Apasionante. Doctor Royman, profesor, usted nos habla sobre el contenido de las tumbas, cada una de ellas, como su especialidad, parece que cada una cumplía una función, pero también es importante, estoy notando en la conversación, que algunos de los escritos se encuentran en hebreo y algunos otros escritos en griego. Probablemente había algún tipo de dialecto también de la época, y esto a su vez nos llevaría a concluir que o eran políglotas o hablaban varios idiomas, escribían varios idiomas, o eran culturas diferentes realmente las que estaban guardando y protegiendo este documento. Bueno, desde el punto de vista lingüístico, la enorme mayoría de los rollos mal muertos están escritos en hebreo, utilizando distintas grafías, pero es en hebreo. Y luego tenemos por ejemplo, entre los rollos no bíblicos, un 17%, son más o menos unos 120 manuscritos, son en arameo, y tenemos una muy pequeña cantidad en griego de 1 a 3%, muy poco. Okay. Pero les recuerdo que las dos lenguas más habladas en la tierra de Israel en esos años son precisamente el arameo y el griego, no el hebreo. ¿Qué era que? Arameo, no era el hebreo. Arameo y griego. Era el arameo, claro. Claro, que es el que a lo mejor probablemente esa era la lengua de Jesús también, exacto, el arameo. Exacto. Sí, seguramente sabía el hebreo, porque las escrituras, la mayoría están en hebreo, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el famoso pasaje cuando Jesús, en uno de sus milagros, cura a la joven y le dice que se levante, dice Talita Kumi. Talita Kumi. Sí. Y el propio Talita es precisamente joven en arameo, y Kumi, levántate. Por eso el evangelista después tiene que agregar la traducción para que, para que se entienda. Los lectores entiendan el texto, pero significa que en este caso las escrituras preservan la ipsima verba de Jesús, la expresión que él usó, que quedó en la memoria de los seguidores de Jesús, y por eso recordaban que él había dicho Talita Kumi. Tremendo. Una de las tareas que usted tiene, profesores, en su ejercicio profesional, el ser precisamente encargado, director del Museo del Libro, y a su vez esa palabra como curador, entendemos la responsabilidad de cuidar, de proteger, de perseverar esos documentos, pero me inquieta algo aquí en conversación. El diseño de donde está hoy el Palacio del Libro, el Museo del Libro, es un diseño en el que la parte superior nos muestra el modelo de una tapa, la cobertura de una tinaja, a su vez rociada con permanentes fuentes de agua, y el interior del museo, asumo que cada uno de estos textos y documentos son tan valiosos para la humanidad
que a su vez deben requerir no solamente el curador en cuanto a perseverar el documento en buen estado, sino al cuidar el documento de peligros externos en caso de guerra, de personas que quisieran sustraerlos. Asumo que el museo tiene una seguridad extraordinariamente importante para el perseverar esos documentos. Bueno, como siempre, tu pequeña pregunta, entre comillas, me exige a mí una respuesta un poco extensa. Lo único que sí les recuerdo que les había quedado que tengo otros 10 minutos. Sí, lamentablemente. Hay gente que depende que yo tenga que llegar ahora a otro lado. Lo que voy a decir es así: el Santuario del Libro como edificio es un edificio único en su tipo en el mundo. Lo construyeron dos arquitectos, Armand Bartos de New York, y el asociado en su oficina en la década del 50 era Friedrich Kiesler. Y Kiesler es conocido como el más grande arquitecto no constructor del siglo XX. Hizo solo un edificio y es el Santuario del Libro. Wow. Y es un edificio en sí mismo de fama mundial, porque es donde el concepto del espacio kiesleriano se manifiesta, porque no hay otro edificio en donde lo haya manifestado. Y como precisamente imagino que van a mostrar imágenes, van a mostrar esa cúpula blanca y la pared negra, que lo que trataron los arquitectos es de expresar por medio de la arquitectura uno de los temas teológicos de los cuales hablan los rollos. Los rollos hablan de una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la pureza y la impureza. Les recuerdo, por ejemplo, no es casualidad este lenguaje con claros tintes dualistas. Por ejemplo, recuerda el Evangelio de Juan, o por ejemplo la terminología teológica de Pablo de Tarso. Es decir, los rollos hay que entenderlos en un contexto cultural, religioso, social, político, que muchas veces también permiten iluminar de una nueva manera lo que nosotros conocemos como las escrituras cristianas. Claro. En cuanto a las condiciones, obviamente el Santuario del Libro tiene que extremar sus condiciones tanto de temperatura y humedad para preservar estos documentos. Tenemos unos equipos más sofisticados de aire acondicionado traído de los Estados Unidos, de California. Tenemos, por ejemplo, las bóvedas donde los manuscritos que no están en exhibición las tenemos ahí, que para que el público tenga una idea es como si fuera el búnker del primer ministro de Israel. Tremendo. Es decir, porque obviamente no hay mayor tesoro. Claro. Y como estamos en una región obviamente muy volátil desde el punto de vista de seguridad nacional y de tensiones, tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Tremendo. Sí. Doctor, una pregunta en ese, porque tenemos pocos minutos y es como decir, tienes que aprovechar las preguntas ya en este momento. Muchas preguntas vienen a la mente, una de ellas, y le quiero decir, cuando estaba en high school, bachillerato, hoy en verdad a veces me restriego la mente, digo, debería haber estudiado historia, porque ahora, como lo decías justo en este momento, y nosotros ahora, especialmente muchas personas que nos van a ver, entienden este contexto. Tenemos que estudiar el contexto cultural de las escrituras, ¿no? Nos da una mejor idea de qué es lo que pasaba en ese momento en la historia y especialmente, como lo decías, en la parte cristiana. Hoy en día nosotros tratamos de estudiar más de la parte cultural de Yeshua, qué pasaba en ese momento en el segundo templo, todas estas cosas. Con eso dicho, se encuentran estos manuscritos allí, pero también a la misma vez están encontrando grandes tesoros en Israel por diferentes partes, cosas que no conozco muy bien el nombre de esta doctora. Sé que ella fue al lugar de visitante en Israel y cuando bajó encontró, creo que una parte del rey David. Bueno, se han encontrado grandes cosas. Te digo que yo estoy ahí, veo muchas cosas, me encanta mucho la historia hoy en día y en verdad quiero estudiar eso. Se han encontrado cosas, lo que pudiéramos decir, contextos
en Israel, en Jerusalén, que se hayan encontrado en las mismas cuevas? O sea, que conecten esa conexión. ¿O los manuscritos del Qumrán son totalmente lo único que tenemos en sí de ese contexto? No sé si me hago entender. Voy a tratar de explicar tu pregunta. Ok. Y si entiendo lo que querés decir, en primer término quiero que entiendan que lo que ustedes están haciendo con este programa tiene una función más allá de periodística, educativa fundamental. Correcto. Porque los oyentes, que seguramente el interés por las escrituras nace a partir de un contexto religioso en las iglesias, sea con los pastores o con los sacerdotes, sean católicos, protestantes, cuando leen las escrituras, obviamente que lo hacen desde la fe. Y nosotros los estudiosos no podemos ni afirmar ni desaprobar ideas o creencias como la resurrección del Cristo, la condición mesiánica del Cristo, la glorificación de Jesús ante el Padre. Nosotros no tenemos ninguna metodología que pueda certificar o no esas creencias. Pero ¿qué sí tenemos? Tenemos, gracias a los documentos como los de Qumrán, o como por ejemplo los hallazgos arqueológicos de edificios, de artefactos, de cementerios. Sí. Nosotros podemos por primera vez en la historia recontextualizar los textos y en última instancia entenderlos. Tremendo. Porque cuando Jesús predica su mensaje, no lo hace en la luna, Correcto. lo hace en la tierra de Israel, Claro. del siglo I. Claro. Y entonces la pregunta es, ¿y cómo se vivía en el siglo I? Claro. ¿Qué comían en el siglo I? ¿Cómo se vestían en el siglo I? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes recuerdan la escena en el Evangelio de Juan, que es el milagro de las bodas de Caná. Sí. Cuando Jesús transforma El agua. 6 tinajas que contenían agua en vino. Y Juan, con precisión, dice, son tinajas de piedra. Y el dato es muy importante, porque nosotros conocemos ese tipo de artefacto del judaísmo antiguo, y era precisamente, la función era para mantener la pureza del agua. Tremendo. Por eso Jesús puede transformar el agua, que era un agua de estado ritual puro, en vino, Wow. porque el agua fue consagrada. Ahora, eso no lo tiene que explicar el evangelista, porque los lectores entendían Claro. de qué se trataba. Claro. Pero el lector moderno, en Charlotte, lee y dice, ¿y por qué es importante saber que fuera en agua? Claro. El agua estuviera en una tinaja de piedra, porque no conoce la función ritual que tenían esos artefactos. Tremendo. Voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros leemos las palabras de Jesús, obviamente no podemos saber si las dijo o no las dijo, porque el único testimonio que tenemos son las Escrituras. Ajá. Pero hay una cosa de que estamos absolutamente seguros. Jesús no lo dijo en griego, Wow. Sí, así. Correcto. lo dijo en arameo, lo dijo en hebreo. Y los documentos que nos han brindado cerca de 100.000 palabras de hebreo y en arameo de hace 2000 años son los rollos del Mar Muerto. Es decir, que gracias a los rollos del Mar Muerto hoy podemos, en muchos casos, sugerir qué palabra usó Jesús. Wow. Porque sabemos cuáles eran las palabras que usaban los judíos en esa época. Ujú. Es decir, podemos recuperar campos semánticos. Mientras que antes de eso, lo que teníamos era un texto en griego y los campos semánticos eran del mundo griego y no del semítico, que era la realidad en la que vivió Jesús. Correcto. Y si me permiten, y ustedes van a decidir si se puede o no, pero por ahí podemos, a través del servicio de ustedes, Claro. por ahí
invitar a los oyentes a un curso que voy a dar yo de manera online. Qué bueno. Que me imagino que el último propósito de ustedes es que el público de ustedes, a partir de estos comentarios, sigan estudiando. Por supuesto. Y sigan profundizando. De acuerdo. Y justamente, como parte hoy de la tecnología que nos permiten que yo esté sentado en Jerusalén y ustedes me están oyendo ahí en Charlotte, a partir de marzo comienzo un curso online sobre los rollos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo. Tremendo. En los marcos de Limut, que es un centro de estudios hebreos en Perú. Wow. Que dirige el profesor César Silva. Okay. Y creo que en este caso la oportunidad que ustedes me dan es también para que el público pueda llegar a estos materiales. Por supuesto. Y por medio de encuentros así, de entrevistas informales o un estudio más sistemático, va a ser durante un semestre, permitirle a la gente ir descubriendo este tesoro de los rollos de los muertos, que no es solamente del pueblo judío, sino que también es de ustedes. Por supuesto, tremendo. Extraordinario, profesor, de verdad que nos sentimos muy honrados y complacidos. Yo sé, estoy revisando mis notas, y digo, bueno, ¿por dónde pregunto? ¿Qué pregunto? Todo esto tenemos para preguntar. Hay muchos cuestionamientos, muchas inquietudes, pero yo en verdad particularmente quiero de manera especial agradecerle, profesor, ante todo algo que quiero resaltar y siempre resaltamos en nuestras reuniones con nuestros invitados, y es su humildad, sí, señor, su sencillez. De verdad, gracias por ese privilegio que nos ha concedido de compartir estas palabras. Quisiéramos hacerle una invitación para que continuáramos en otro tiempo. Sé que su agenda es muy ocupada, sí, pero sí nos gustaría continuar haciendo este tipo de conversaciones, porque sabemos que hay un sinnúmero de personas que están muy atentos a este momento, a conocer más acerca de toda esta experiencia, de lo que ha significado este proceso histórico tan extraordinario. Nosotros disponemos de un libro, la Biblia, en una traducción al español, pero hoy, cuando estamos profundizando en el hebreo, conociendo más de cerca el origen o el original, nos damos cuenta que muchos de estos textos están bastante retirados del verdadero sentido. Por lo tanto, la ocupación que tenemos hoy todos nosotros y quienes nos escuchan, y usted lo manifestó muy bien, es profundizar, estudiar, aprender mucho más. Así es que hay muchas preguntas, no, y con eso, y creo que no podemos avanzar por el tiempo del doctor Reimann. Sí, no, y con eso dicho, por supuesto la invitación está abierta, doctor. Por favor, por favor que regrese, porque en verdad, como decía el pastor Roberto, creo que hoy en esta nueva temporada en la cual estamos, gracias a Dios, se están abriendo muchas mentes que a lo mejor estaban cegadas por mucho tiempo y que ahora dicen sí a estudios como los que usted acabó de mencionar en marzo, que creo que son extraordinarios, porque a la misma vez podemos parar la mal práctica de decir, es que esto es lo que verdaderamente pasaba, digamos en el ejemplo de las tinajas, ¿no? A lo mejor muchas personas dan su propio pensamiento opinión, sí, acerca de eso, pero creo que cuando entendemos estudios como estos de la parte de lo que se ha encontrado, nos ayuda a entender una vez más las escrituras de ese contexto. Así que, doctor... Yo quisiera cerrar, perdóname, Camilito, solo, yo sé que su tiempo ya está, estamos en el tiempo, pero solo una inquietud que sí sé que está en el oído y en el corazón de muchas gentes en el mundo entero, y es, estamos próximos, y usted como una fuente allí en Israel, ¿estamos próximos a un tercer templo? Ustedes me presentaron con razón en mi condición de académico y de curador. Sí. Hasta donde yo sé, todavía no he llegado a la condición profética. Lo que digo es, el tema del templo es un tema obviamente fascinante, sí, y puede ser que en ese próximo encuentro, que ya sí, les digo, de aquí a unos meses más, espero con gusto, si Dios nos da a todos salud, de poderlos volver a encontrar. Okay. Por ejemplo, el libro que publiqué en el año 2016 en España, llamado Del Tabernáculo al Templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, que lo publicó la editorial Verbo Divino, la prestigiosa Universidad Española de Navarra.
precisamente traté específicamente sobre la institución del templo en el mundo antiguo, y el tema del tercer templo y las ideas alrededor del tercer templo, en un libro que no está en español, que lo publiqué aquí en Israel en hebreo y en inglés, se llama Envisioning the Temple. En el 4º capítulo traté ese tema. Lo que puedo decir que es un tema que tiene un interés, que no solamente un interés social o teológico, sino también político. Es decir, el tema del templo es un tema enormemente sensible, que moviliza la sensibilidad de millones, si no billones de personas en el mundo, sí, en una de las zonas más explosivas del globo terráqueo, como es el Medio Oriente, y específicamente el área del Templo de Jerusalén. Pero creo que por esta vez creo que hemos hecho un buen trabajo, claro, y les prometo que si Dios quiere nos encontraremos en un futuro no muy lejano para poder seguir compartiendo esta pasión que a todos nosotros y a los oyentes tanto les interesa. Pues muy bien, doctor Royman, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Shalom, un abrazo desde Carolina del Norte y esperamos no solamente continuar, sino posiblemente verle muy pronto. Un buen viaje hacia Nueva York. Sabemos que próximamente parte a Nueva York, pues muchos éxitos allí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Adiós. Shalom, shalom, gracias. Termina Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Emet, por Radio Génesis 128.org. Hasta pronto.